Bueno, buenos días a todos. Voy a hablar de dos cositas, aunque he puesto el título muy centrado en el rejuvenecimiento de la mirada. Os voy a hablar un poco específicamente en dos áreas, ¿no? El área periorbitario, periocular, en cómo rejuvenecerlo, y luego también la zona perioral, peribucal, para ver cómo podemos ayudar a mejorar con nuestras técnicas. De una de ellas voy a hacer un pequeño análisis sobre por qué hay que hacer tratamientos láser, porque cuando hablamos de rejuvenecimiento de la mirada, en ocasiones, muchas veces, yo diría que la gran mayor parte de las veces, estamos obsesionados con los problemas volumétricos. Lo primero que piensa un profesional de la medicina estética o de la dermatología o la cirugía plástica es en rellenar, en poner volúmenes. Os lo digo porque estadísticamente es así, no porque lo piense. Y eso no es real. Lo primero que hay que hacer es analizar cuál es el problema, en qué situación estamos, y todas las ojeras no son iguales, ni todos los defectos volumétricos son iguales, ni todos los problemas son iguales. Por tanto, lo primero que tenemos que resumir y encontrar cuando intentamos llegar a ejercer, fijaos lo que os digo, ejercer un diagnóstico. Cualquiera puede poner una crema, cualquiera puede poner un tratamiento, un consejo, pero hay que ejercer un diagnóstico, hay que ver en qué momento estos trastornos de color, trastornos de textura o trastornos de volumen se están dando o se están manifestando, y no siempre de acuerdo a la edad. Normalmente estamos obsesionados, no, paciente mayor, vamos a tratarlo así, así. A veces se presentan incluso estos problemas desde la más tierna juventud. ¿Quién no ha visto a esos pacientes jóvenes con trastornos vasculares muy marcados, incluso con carácter hereditario? Que sabemos que el tratamiento que le vamos a hacer no es para siempre, no es como siempre digo, como el amor, que es para siempre, como el amor de madre, que es para siempre. No, es un problema que vamos a aliviar, le vamos a mejorar en aspecto, pero hay que transmitírselo, hay que decírselo, hay que explicárselo, ¿vale? La gente en general, nuestros pacientes, son personas responsables, son personas que si le explicamos esto y nos dedicamos el tiempo suficiente a explicarles esta estructura, dónde está el problema, a qué nivel, en qué posición, ¿vale? Porque bien sabemos que los problemas colóricos habitualmente pueden estar a nivel superficial, pero también a nivel profundo. Entonces no tienen un carácter definido, porque si son colóricos de tipo epidérmico o melánico, pues el oscurecimiento va a ser de una forma. Sin embargo, si son vasculares, que es lo más frecuente, lo van a ver de otra manera. Y a veces el color nos confunde. Por eso tenemos que elegir las herramientas adecuadas para poder corregir ese problema. Sin embargo, si el trastorno es de textura, que eso ya nos viene casi todos los días dado por esos cambios en el estadio de esa piel, esos cambios sobre la elasticidad que se manifiesta en esa piel, pues tenemos que asumir que no se puede arreglar con cualquier tipo de técnica. Y ya si el problema es estrictamente volumétrico, habrá algunos que podemos arreglar con un láser percutáneo y otros que no se pueden arreglar con un láser percutáneo, pero hay que ser honestos y transmitirlo. Entonces, lo que quiero transmitir con esta diapositiva es primero encontrar ese ABC, definirlo con el paciente, que no nos vengan con esa idea de a mi amiga le hiciste ese tratamiento y le fue muy bien, yo quiero lo mismo, ¿no? Cada persona tiene un problema y hay que saber identificarlo y familiarizaros con la exploración. La exploración de la zona ocular requiere primariamente que vengan desmaquilladas. Fijaos lo que os digo, qué tontería, dice el doctor Arroyo, se ha vuelto loco. No, que vengan desmaquilladas de verdad, porque qué mujer, probablemente la mayoría de las que tienen un trastorno colórico no sale con muchas capas de pintura y tal, que a veces tarda más tiempo en la consulta, en la enfermera, en limpiarlo, que nosotros en verlo. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. No te vale con decirle, tienes que venir sin maquillaje, no. Tomar en cuenta que tiene que tener su momento, su lugar, para que luego después la comunicación sea certera y correcta. Bueno, pues en los trastornos melánicos, qué duda cabe, van a influir muchísimas cosas, desde los fenómenos étnicos, qué duda. Yo soy latinoamericano, mi color de piel tiende al oscurecimiento rápido, cualquier proceso inflamatorio, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente que tenemos a veces? Simplemente la predisposición. O sea, mi piel será más fácil o más factible de poderse manchar que otras pieles, ¿no? Entonces, cuidado con los fototipos altos,
cuando ejerzamos ese diagnóstico, habrá que asumir que en este grupo, o este grupo alto del skin type, tenemos que ser muy claros y hablar un poco de la dificultad que representa. Luego vamos a ver que hay un fenómeno interesantísimo, que es que a veces no lo tomamos en cuenta, que es la hiperpigmentación postinflamatoria, sin duda secundaria a procesos, sobre todo en nuestro medio, alérgicos. Muchas de estas personas sufren de dermatitis alérgicas frecuentemente y nos manifiestan posterior un oscurecimiento progresivo pero prolongado en el tiempo de ese territorio. Y sin duda otros fenómenos de hipermelanosis que tienen asociados a veces a trastornos hormonales, como es lo que se producen perfectamente en otras partes del cuerpo. Por tanto, es imprescindible que hagamos un correcto diagnóstico de ese trastorno melánico superficial con todas las herramientas que tengáis. Si estáis familiarizados con el dermatoscopio, la lámpara de Wood, que duda cabe, nos ayuda a identificar colores, pero hay que hacerlo, hay que ejercer un diagnóstico sobre esa zona, incluso para decir que no tiene pigmento, para que quede constancia en nuestra historia clínica y en los análisis de que no tiene pigmento. Mirad aquí la diferencia, fijaos, este carácter de hipermelanosis y este carácter irritativo. El irritativo habitualmente tiene un trasfondo vascular debajo y que se puede solucionar con láser, ¿de acuerdo? Pero vamos al otro punto, al gran punto para mí, el más importante de todo, que es los trastornos vasculares. En esos vasos gruesos verde azulados vamos a identificar perfectamente que esos colores, lo que nos están diciendo es grado de profundidad. Entonces tenemos que saber identificar para poder utilizar correctamente tanto los parámetros, la pieza de mano, el tipo de láser con el que vamos a trabajar, es decir, la longitud de onda más apropiada para poderlo controlar. Y luego es curioso, es un territorio donde las características vasculares pueden cambiar muchísimo en menos de 2 centímetros. Por tanto, debemos trabajar y mirarlo correctamente antes de ejercer cualquier tipo de procedimiento. Esos vasos finos morados congestivos que se acercan más a la parte medial, habitualmente también tienen correspondencia con esos vasos más congestivos, gruesos, dilatados, profundos. Por tanto, el orden siempre debe ser cerrar primero estos para que estos poco a poco se reabsorban de forma correcta y progresiva. Otro fenómeno, siguiendo en el orden más o menos de profundidad, sería el fenómeno relacionado con el propio envejecimiento y con la hiperlasitud cutánea palpebral. Esto es probablemente una de las consultas más repetidas en nuestra práctica diaria. Y vamos a ver que vamos a ejercer sobre todo un diagnóstico muy rápido, simplemente tocando la piel. Como os digo, este estudio o este simposio pretende ser eminentemente práctico y dar los tips para que puedan resolverse fácilmente. Es coger la piel, tocarla, presionarla, por ejemplo, en la zona palpebral superior, y dejarla un par de segundos para ver cómo se comporta. Si esa piel no vuelve a su estado natural, sabemos que tiene un grado de hiperlasitud máxima y que esa piel sobrante habrá que removerla. Y fijaos lo que digo, removerla. No digo retirarla de primer plano. En ocasiones simplemente con un proceso de estimulación y tracción es suficiente. Si no, tenéis que recurrir ya a técnicas un poquito mayores, más ablativas, para corregir ese defecto. Y luego, por último, nos vamos a encontrar también en este territorio algo que es muy frecuente. En mi práctica habitual suelo resolver muchos problemas cicatriciales. El más frecuente en este territorio, sin duda, es el de la blefaroplastia. Blefaroplastias a veces muy bien hechas, pero que la paciente no tolera ese grado de atrofia blanquecino que se manifiesta en ese territorio, o también de blefaroplastias a veces no tan bien hechas o no tan bien evolucionadas. Cuidado con lo que a veces puede ocurrir, no siempre es porque el profesional no ha hecho bien su trabajo, a veces es que el paciente no ha hecho nada por ayudar a mejorar esa cicatrización. Por tanto, también podemos utilizar nuestros láseres para dar cambio a esa textura cicatricial y darle un mejor aspecto de ese área y de ese territorio. Cuanto a la textura, podemos utilizar diferentes tipos de productos, ¿vale? ¿Por qué usamos más el láser? ¿Por qué me gusta más utilizar un láser? Fijaos, tanto en superior como en inferior podemos usar láseres ablativos fraccionados, ablativo en full beam,
Estos son de nuestro fotona, ¿no? Pero también podemos usar radiofrecuencia, ablación termomecánica. No menciono aquí técnicas que no confío, por ejemplo, los emisores de plasma y tal. Vamos a hablar de técnicas sensatas, serias y con estudios probados, ¿de acuerdo? Con afectación a nivel dérmico para poder corregir realmente la textura. Si no llegamos a nivel dérmico, no estamos resolviendo el problema de la textura nunca. O sea, todo aquel que fulgure o genere heridas en un área epitelial jamás va a tener un resultado duradero. Lo que vamos a ver son cambios simplemente cicatriciales inmediatos, ¿vale? Por tanto, ¿por qué recurrimos al láser? Hay una razón fundamental que también es importante. Siempre os digo, cuando hacemos una formación o hacemos los Fotona Forums, siempre os digo, lo primero que tiene que hacer un médico cuando trabaja con láser es primero que nada ser paciente. Y no paciente de paciente, sino paciencia. Él tiene que tener paciencia. Son técnicas regenerativas, son técnicas que tardan tiempo en mostrar su efecto. No podemos pretender que sea tan inmediato como pinchar una toxina, como rellenar con un elemento volumétrico inyectable, ¿no? Tenemos que pensar siempre en que estas técnicas requieren su tiempo, y el tiempo del doctor Russo, el mío y el de la doctora Ponga son diferentes. Mi piel puede recuperarse a lo mejor en 3 meses y a lo mejor de la doctora Ponga, que es más joven, a lo mejor en 1 mes está recuperado. ¿De acuerdo? Esa es la clave que tenemos que saber explicar a nuestros pacientes. Hablar con mucha tranquilidad y comentarles para que, primero que nada, tengan paciencia. La cicatriz que se le produjo probablemente por esa blefaroplastia fue en 30 minutos, pero la recuperación a lo mejor de esa piel puede tardar hasta 1 año. No podemos... El primer punto es convencerles de eso. Primero al médico, porque también nosotros estamos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Vivimos en el mundo de la inmediatez y en el before and after. Estamos ahí obsesionados con eso. Y tenemos que evitar eso, de alguna manera. Tenemos que hablar que son técnicas regenerativas en las cuales hay que esperar su tiempo adecuado para ver el máximo resultado. Y cuando hablamos de volumen, ya para finalizar este campo, ¿no? Antes de hablar de la parte práctica, cuando hablamos de volumen, lo más frecuente en muchas ocasiones es en los aspectos de hipovolumétricos, donde lo habitual es que haya una pérdida de grasa. Normalmente esto ocurre con la edad, con cambios metabólicos que pueden producirse por muchos factores, y la sensación que tienen nuestros pacientes es de hundimiento en ese territorio. Sin duda, si queremos algo rápido, se puede revertir tanto con grasa como con ácido hialurónico, y ese es el verdadero objetivo y el lugar adecuado para poder influir con técnicas de voluminización. Aquí el láser va a tener muy poquito que decir. Como os he dicho, nuestro trabajo es más superficial, ¿vale? Sin embargo, a nivel de hipervolumetrías, aquí ya va a haber problemas de acúmulos grasos en el cual los láseres percutáneos no tienen nada que hacer. Por tanto, este es el territorio profundo donde no vamos a alcanzar nada con ninguna de estas técnicas. Todos esos festones malares que se producen y tal, sin embargo, los podemos controlar. Hay técnicas maravillosas, por ejemplo, el piano, que ayuda muchísimo, no solo al tensado, sino a la activación reabsortiva de ese territorio, que os van a dar satisfacciones excepcionales. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos con nuestro fotona? Sin duda, muchas cosas, hay muchos aparatos. Yo combino habitualmente muy bien el herbio con el gas carbónico y en ocasiones infiltraciones de sustancias, pero sobre todo el papel fundamental lo juega mi SP Dynamis a la hora de combinar técnicas y encontrar un buen resultado. Pero a nivel vascular también tenemos que seleccionarlo, ¿no? Por ejemplo, nuestros vasos finitos de diámetros inferiores de 0,3 en ocasiones van a responder muy bien al neodimio YAG en forma de FRAC3. Nuestro FRAC3 es maravilloso, es coagulativo, nos puede ayudar a cerrar esas microdilataciones si tenemos paciencia. Si no tenemos paciencia y tenemos el Star Walker, podemos usar el KTP de pulso largo y vamos a encontrar resultados más rápidos. ¿De acuerdo? Entonces, saber combinar nuestros aparatos a la hora de poder dar una solución a este problema vascular es importante. Pero en esos vasos gruesos de diámetros superiores y mayores, de esos colóricos que nos dan ese aspecto azulado, ese
ese aspecto violáceo, ese aspecto verdoso. Sobre todo aquí, en estos casos, uy, qué mal se ve, ahí se ve bien, tenemos que usar nuestro endillag en pulso largo, ¿de acuerdo? Y vamos cerrando, colapsando, que no amorcillando, sino colapsando de forma unilateral y siempre de forma externa, siempre hacia afuera, nunca hacia adentro de la línea de la visión, con diámetros apropiados. Por eso no he puesto los parámetros. Acordaos, los diámetros van a ir, siempre vais a trabajar o con 2 o con 4 milímetros, siempre entre 120 y 130 julios, a veces un poquito menos si veis que está muy ectasiado, y la duración de pulso ahí no puede ser 10, que es lo que siempre usamos en cara. Tendríamos que utilizar una duración de pulso entre 20 y 40, ¿vale? Porque eso, como bien sabéis, va mucho más lentito, está más ectasiado, tenemos que ir trabajando de forma unidireccional. Un consejo, ¿os acordáis que siempre que os he hecho una formación de vascular os digo extended mucho el tejido para que entre perpendicular? En este caso no, ¿vale? La elongación de ese vaso que está asomando tanto y que tiene pocas capas a nivel de control, si lo extendéis lo colapsáis, entonces no tenéis cromóforo. Intentad no extender, ¿de acuerdo? Si lo hacéis, dejadlo ahí, un poquito de estiramiento superficial para que os permita entrar, pero nunca buscando la extensión máxima, que es lo que os sugiero cuando hacemos, por ejemplo, en miembros inferiores o en aquellos vasos muy cercanos a la comisura, que os digo que extendáis bien, ¿vale? Es muy importante que lo recordemos. Igual a nivel superior. Hay un límite que nosotros nos marcamos para evitar peligros, obviamente. Siempre que podamos llevar esa piel un poquito superior sin que esto se colapse y que enfriemos bien y trabajemos sobre la zona ósea, estamos seguros. No hay que intentar nunca cuando el paciente tiene esos vasos en ese territorio. Si los tiene en el territorio más cercano al globo ocular, tenéis que usar el KTP, ¿vale? 2 milímetros, como mucho, ¿de acuerdo? Es fundamental que lo sepamos combinar a la hora de poder ejercer un tratamiento seguro. Y por supuesto, en el caso de que tengáis que trabajar en la zona del globo ocular, cuando tenemos esos vasitos dilatados muy cerquita a la zona del highlight, tenemos que usar lentes intraoculares, ¿de acuerdo? Que no sé si Fotona sigue vendiendo lentes intraoculares, ya no, ¿no? Ya no tiene. Pues habrá que conseguirlas en el mercado negro, que siempre hay alguna. Mirad, tensión para afuera, vamos cerrando, poquito a poquito, colapsando, y vamos trabajando de forma segura. Evitad siempre aquí la sobredosificación, hay que trabajar con disparos certeros. Siempre, en todo caso, con mucho cuidado, el paciente lo tolera bien, es un territorio que se tolera bastante bien, a diferencia del vascular que siempre molesta, en la zona periocular normalmente lo tolera fenomenal. Un consejo, hay que advertirles, incluso con fotos, de que puede haber un proceso hematómico, incluso semanas después, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente se está reabsorbiendo, pero la circulación profunda existe y está buscando volver a suministrar sangre a ese territorio. Se va a encontrar con una zona cerrada y esa zona con hiperpresión puede generar un problema, sobre todo importante, de esa variación de presiones y puede provocar una ruptura. Por tanto, mi consejo es que le enseñéis una fotito, decir, mira, no pasa nada, puede ocurrirte, y con eso os vais a quitar ese susto que se llevan cuando una mañana se despiertan y se pueden encontrar con un hematoma en ese territorio. Los cambios inmediatos son muy parecidos y después, cuando pase el tiempo, la reabsorción del vaso es bastante rápida. Al mes, cuando vienen a revisión, no lo vais a ver, entonces podemos trabajar perfectamente en ese territorio. En caso que trabajemos para el color melánico, sin duda podemos usar el láser de nuestro Star Walker, el Q-Switch superficial 532, y si veis un acúmulo un poquito más difuso, un poco más... aquí tenéis que tener claro una cosa fundamental con el Star Walker. Es una herramienta maravillosa, pero que trabaja en unas micras superficiales muy importantes, y saber elegir bien la longitud de onda para poder aprovechar eso. Hoy vais a tener una clase magistral con Sebastián Vélez, pero tenéis que entender que ya no solamente participan los diámetros, también participa fundamental la longitud de onda. Entonces, evitar
siempre no usar lo inapropiado. Un 532 que intente buscar pigmentos profundos siempre os va a meter en problemas, porque va a dejar una pigmentación posinflamatoria, ¿vale? En cambio, cuando lo usáis bien, incluso combinados, trabajando a nivel superficial con el 532 y a nivel profundo con el 1064, vais a tener un resultado muy armónico, con una recuperación muy rápida. En el caso de estas ojeras, por acúmulo de pigmento melánico, lo normal es que trabajemos con Q-Switch de 1064 y en ocasiones, cuando tenga alteración de la textura también acompañando a esa despigmentación, suavemente con un herbio superficial, o sea, un MSP, muy suavecito, 3-4 pasadas, limpieza segura, y con eso vamos a tener resultados muy importantes en ese territorio. En el caso de usar anestesia para las lentes intraoculares, este es el protocolo que ejercemos, por si me lo habéis pedido muchas veces, que ejerce en muchas ocasiones, para poder recuperar bien y sobre todo evitar que haya cualquier tipo de queratitis o cualquier trastorno a nivel de la córnea, a nivel superficial. Bien, vamos a por los parámetros. Ya estamos acabando, no os preocupéis. Transconjuntivalmente siempre usamos la PS03, 5 milímetros, 4 o 5 julios. Acordaos que con la X tenéis que disminuir un 25% más o menos de la energía. 1,6 habitualmente de frecuencia, de velocidad, y normalmente le damos 4 pulsitos en cada uno de ellos. ¿Qué estáis consiguiendo con eso? Acordaos, ahora nos tenemos que preguntar qué es lo que realmente estamos haciendo con ello. ¿Por qué hacemos 4 disparos consecutivos, un turbo 4? ¿Por qué lo estamos trabajando en ese nivel? La idea es acumular calor, la idea es que este calor llegue realmente a provocarse y acumularse en ese territorio y nos provoque de forma subsecuente una retracción de la parte externa. Lo estoy haciendo, por ejemplo, en aquella paciente o varón o mujer que tenga un oscurecimiento y que no le pueda tratar en ese momento. Por tanto, si le quiero tratar a la laxitud, lo voy a poder abordar perfectamente transconjuntival con esa lente intraocular y vamos a poder corregir ese fenómeno utilizando ese acúmulo calórico. Si lo practicáis, sabéis perfectamente que el efecto inmediato es increíble. Se ve una retracción rápida. Los pacientes dicen, vaya, esto no me lo esperaba, ¿no? Esa parte laxa se pega de forma repentina. Lo único que hay que explicarles también bien es que ese procedimiento debe ser concluido. No me basta con una sesión. Hay que hacerlo 3 veces mínimo para poder mantener y corregir ese fenómeno y que el resultado dure a largo plazo. Estos son los patrones con los que yo trabajo de forma habitual. Habitual. No significa que en algunos casos varíe en algún momento, ¿de acuerdo? Esto es fundamental que lo recordemos. La combinación de las piezas de mano. Por ejemplo, en algún caso podré tensar incluso con un poco de piano, bien protegido, por supuesto, la zona ocular. Con un poco de piano puedo corregir perfectamente la zona laxa, ¿no?, de ese tejido. O sea, situaciones en las cuales nos podemos ayudar a mejorar todo ello, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en la zona donde hay más hipervascularización, usaremos el FRAC 3 con el de 9. A los que estéis más familiarizados con el de 4, podéis llevarlo a niveles de duraciones de pulso más cortitas, ¿de acuerdo? La práctica es muy sencillita. Mirad cómo con la lente vamos trabajando, vamos irradiando esos 4 trenes de entrada. No tengáis mucho miedo en tirar del ojito. El paciente se resiste, tenéis que trabajar un poco con cuidado, con cariño, para evitar cualquier problema y a ser posible ir secando las lágrimas, porque ya sabéis que el agua, todo lo que tenga agua, impide la penetración correcta. Por eso los 4 trenes, tac, 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 porque si no se queda a veces en superficie y no conseguís el efecto que estáis buscando, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y en la parte superior, y aquí me voy a meter un poquito con ese territorio, mirad cómo lo que hacemos es, fijaos esto, vamos a pararlo, vamos a pararlo, ahí, ¿no? Ahí, ¿lo veis? Vale. En ocasiones cuando sobra un poquito de piel, tenéis una herramienta maravillosa, el herbio ya en modo MSP, os puede permitir retirar capas de piel de forma muy segura, no va a afectar jamás
a territorios profundos, está hecho para trabajar en superficie. Entonces aquí normalmente uso 2 milímetros en MSP entre 4 y 8, a ver, lo que me permita, julios, y lo hago entre 10 y 12 hercios para poder corregir cupularmente, si os dais cuenta, cupularmente, siguiendo anatómicamente ese territorio y que en el proceso de cicatrización retraiga. En la parte inferior normalmente no es necesario, solamente con el tratamiento fraccional y a veces combinando con el piano es suficiente, pero aquí sí podemos hacerlo y os aseguro que encontramos resultados muy buenos y en poco tiempo. Normalmente esto no siempre se hace en las 3 sesiones. El fraccional sí. Aquí podemos usar PS03, la PS01 si la tenéis. Lo que no se hace de forma siempre es la vaporización. Normalmente yo lo convoco a la segunda sesión o a la tercera para concluir. Se le advierte que va a haber más inflamación, que tiene que dormir un poquito semisentada, utilizar frío, pero con esto corregimos ese fenómeno de piel laxa que se nos va quedando de forma habitual. Esto rejuvenecerá la mirada, por tanto. Entonces vamos a encontrar soluciones tan bonitas como corregir, por ejemplo, en estas pieles que sobran, vamos a corregir perfectamente ese territorio y sobre todo vamos a evitar, fijaos aquí, este área, cómo se tensa y se eleva. Entonces le da un aspecto mucho más rejuvenecido a esa mirada. Más en close-up podemos ver, fijaos cómo aquí, es la misma paciente, pero tiene ese fibromita que no se lo hemos quitado todavía, pero veis cómo este pliegue se ha retraído, ¿de acuerdo? Igual que aquí, pliegue retraído. Bien. Los tratamientos previos también hay que ser claros, ¿no? Si vamos a trabajar vascular, si vamos a trabajar para reparar, tenemos que siempre tener en nuestra sala de tratamiento cosas que nos puedan ayudar. Hay complicaciones, qué duda cabe, puede haber complicaciones, hematomas, puede haber un poco de edema, incluso muy frecuente que haya una dermatitis post-láser. Tenemos que saberlas manejar de forma apropiada, utilizar el corticoide no de primeras. Esto es habitual a veces en ocasiones que compañeros por estar tranquilos dicen, bueno, pues ya le mando el corticoide y que se apañe. Pues sabéis que estáis bloqueando el proceso regenerativo colagénico, no deberíais. Entonces siempre trabajar con tópicos inicialmente y si no queda más remedio ya recurrir al tratamiento por vía sistémica, ¿de acuerdo? Y puede haber también, incluso hay muchas publicaciones sobre, pero con otras técnicas. Con Herbio yo no he encontrado ni una, he estado buscándolo, no he encontrado ni una con Herbio, con CO2, con otras técnicas sí, y que puede haber cicatrices irregulares porque hay pacientes que cicatrizan mal, ya no solamente por la técnica, hay gente que cicatriza mal. En algún caso ya muy agresivo puede haber un proceso queratítico, sí puede haber conjuntivitis, sobre todo por lo que estamos trabajando, cerca con calor, en un territorio muy sensible, por eso la profilaxis posterior para controlarlo es importante. Los resultados suelen ser muy buenos, son tratamientos progresivos, son ambulatorios, la duración de los efectos son muy prolongados. Ahí cuando viene el paciente y nos dice, doctor, dígame qué porcentaje de mejoría voy a tener y cuánto me va a durar. Eso es habitual, ¿no, Sebastián? Nos llega a la consulta y tal. Entonces tenemos que decir, hoy no me traje la bola de cristal, venga la próxima vez y seguro que se lo digo. Normalmente no podemos garantizar nunca, nunca se puede garantizar ni eficacia porcentual ni duración de terapia. Sí podemos aproximar más o menos cuánto le puede durar, pero ¿de qué depende? Depende de muchas cosas, depende del deterioro de esa piel, depende de la nutrición de la paciente, depende de las cosas que haga o no haga. Una paciente que no duerme por las noches obviamente va a tener más complicaciones y más problemas de este tipo. En todo caso, la anamnesis debe ser concreta, correcta, para luego después darles esas explicaciones a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Y por último, Mónica, que siempre me mete en unos embolados muy grandes, me dice, tienes que hablar de Lip Blaze, Lip Blaze, Lip Blaze. Efectivamente, Lip Blaze. El Lip Blaze es una de las técnicas ya copiadas, ya ha ido a muchos congresos de otras casas, incluso congresos no corporativos, donde la gente habla de terapias para aumentar o mejorar el volumen de la zona labial con láser, ¿no? Sobre todo hay muchas presentaciones que están con láseres no ablativos, ¿de acuerdo? Y sin duda funciona, ¿no? Funciona. El tema, como siempre, volvemos a lo mismo,
¿Cuánto me va a durar, doctor? Si es mejor que un hialurónico o no. Eso es lo más frecuente. Y yo le respondo siempre, si te dura menos, también los errores en el caso de que no te guste, y os voy a confesar, más del 60% de las mujeres que se ponen labios o lo consideran insuficiente o lo consideran exagerado. 60%, mucha gente, mucha gente. Por tanto, tener una técnica que la inflamación inicial, y si no ves el cambio que te gusta, no sigas, ¿de acuerdo? Te da un valor más importante que lo que la gente cree, que es el valor de la reversibilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos mejorar muchísimo ese territorio, teniendo mucho cuidado en las contraindicaciones, sin duda, alteraciones del nervio facial, diabetes mal controlada, herpes de recurrencia, hay casos incluso que he mencionado, esto está sacado de los tratados de Fotona, de las publicaciones del AJA, también historias de múltiples alergias, hipertensión severa y tal. Bueno, pues esto todo hay que tomarlo en cuenta, que no sea un tratamiento rápido, ¿no? Hay que hacer una correcta anamnesis para poder seleccionar al paciente que le vamos a tratar. Y los pasos, ¿no? Sin duda podemos trabajar, siempre vamos a hacerlo con smooth, ¿vale? Fijaos, siempre trabajamos con la menos agresiva, la menos ablativa posible. El labio lo merece, hay que modularlo, se modula con calor, estamos calentando para que la respuesta posterior haga que ese engrosamiento, ese fenómeno de grosor nos pueda ayudar a controlar. Estos son unos parámetros muy utilizados. Yo os diría que de alguna forma, si tuviese que variar algo, aparte de la velocidad, suelo hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Sí que variaría un poco en el caso del tratamiento exterior. Yo lo suelo equiparar casi siempre a la parte anterior. Es verdad que es más molesto, sensiblemente hablando, pero el resultado para mí, la forma de ver las cosas, es mucho mejor cuando aumentamos un poquito la energía por fuera, sobre todo por encima del bermellón, para que tenga un buen resultado posterior. ¿De acuerdo? Tratamiento sencillo, mirad, vamos definiendo la zona. Se trabaja haciendo movimientos, imaginaos mi labio, ¿no? Siempre trabajando en movimientos concéntricos, orbiculares, vamos trabajando siempre en ese territorio, excepto en la línea media, donde tenemos que hacer un movimiento aquí final para elevar un poquito el arco de Cupido. ¿De acuerdo? Es imprescindible, por eso, que aparte del control anatómico, la extensión para la penetrabilidad, aquí sí, no como el vascular que os dije antes, aquí sí tiene que entrar y a ser posible que tenga cierta capacidad de hidratación. Recomendar al paciente que se hidrate esa zona 3-4 días antes para que la absorción del láser sea mejor. Más recomendaciones, esta es de una colega, la doctora Teoska de Montenegro, que hace otras cosas más, en este caso, por ejemplo, utiliza también el piano. El piano se puede utilizar para el tema de la mejora, en este caso, de tensión, para que tengamos un fenómeno tensional apropiado. Y esto justificaría el por qué, ¿os acordáis los 90 julios que siempre os digo cuando os formo? Olvidaos de los 90, siempre ir arriba. 180, 200, 300, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, pues para estos territorios sirve el 90. Para el labio, para la zona periocular, cuando estemos tensados, nunca superéis los 90. Es mejor que lo hagáis en más tiempo, ¿vale? Pero no superéis los 90 julios de energía, ¿de acuerdo? Por seguridad. Vamos a terminar ya. Cambios muy interesantes, fijaos que mejora. Menos es más siempre, doctores. Es mejor que tengamos un resultado bonito, que la paciente lo vaya viendo de forma progresiva. Y si te pide cosas extravagantes y tal, opinión personal, desechadlas. No es una paciente fotona, son pacientes para otras técnicas, para otras cosas. Seguro que si lo enviáis, como mis colegas me envían a pacientes un poco díscolas a mi consulta, si lo enviáis a un colega os lo va a agradecer. Le enviáis el paciente díscolo y no hay problema. Mirad, los resultados son muy interesantes, como a las 24 horas la inflamación se ha reducido y progresivamente va teniendo un aspecto mucho más bonito, también porque hay una cierta descamación de ese tejido, de ese territorio, y nos va a dar un aspecto brillante de la zona. ¿Vale? Mirad cómo veis ese aspecto muy bonito. Siempre el lip lace funciona. El problema del lip lace no es que funcione, el problema del lip lace es que nuestros pacientes nos van a preguntar, oye,
pero el hialurónico que me pone la doctora Ponga me dura más tiempo. ¿Por qué me tengo que hacer esto? Bueno, pues porque esto lo puedes controlar. Esto que requieras 3 sesiones, intervalo de 30, 20, 30 días y tal, puede ser un procedimiento que tú vas a dominar. Pues yo lo quiero hasta aquí, no quiero más. No quiero, lo otro no. Lo otro entra y lo que hay es lo que hay. Y si se acomoda mal, se acomoda mal. Ponga, perdona que te he puesto de ejemplo. Pero mis protocolos, como os he dicho, más o menos son estos. Mirad como yo ya no uso el de 6, me voy directamente a influencias de 8 a 10, pero siempre trabajo en smooth, ¿vale? Y ganamos con esto un resultado muy atractivo y mucho mejor. Pues yo ya he terminado. Mis conclusiones son pues que el diagnóstico, como os he dicho, es fundamental cuando hablemos de ojera, cuando hablemos de labio, es primordial. Parece una perogrullada que lo estemos repitiendo a esta altura, ¿no? Pero es verdad, es verdad. No todo ave que vuela va a la cazuela. O sea, si tenéis algún paciente que no está, la indicación no es correcta, ella probablemente no lo comprenda o no lo agradezca, pero a la larga estas cosas a vosotros os va a dar tranquilidad, vais a poder estar muy tranquilitos y sobre todo la gente seguro que va a comprender vuestras motivaciones y razonamientos. Hay que trabajar siempre mejorando la ojera vascular y o pigmentaria antes de poner cualquier tipo de voluminizador. Esto, por favor, acostumbraos siempre. Vosotros que inyectáis también, siempre primero hay que trabajar los colores y la textura. Después ya incluso vais a necesitar menos. En mi unidad, que ahora os presentaré a algunos miembros de la unidad, yo no hago voluminización, pero tengo compañeras, colegas y colegos que lo hacen. Entonces, habitualmente yo hago la primera parte, les quito el color, los vasitos y tal, y en 2 meses se la entrego para que le hagan. Y siempre me dicen lo mismo. César, utilizo menos volumen, menos cantidad. Y sabéis que menos volumen de ácido hialurónico también son menos complicaciones. Siempre, ¿vale? En todo caso, tenéis que entenderlo de esa manera, que el tratar mixtamente os está ayudando a evitar cualquier tipo de complicación. ¿De acuerdo? Agradecer a todos, agradecer a mi maravilloso equipo de Madrid y de Bilbao. La verdad es que es un verdadero honor trabajar con colegas tan buenos y tan preparados y que me permiten pegarme estos deslices que me gustan mucho, que es viajar y aprender y compartir con colegas por todo el mundo. Si no fuera por ellos, ¿quién pagaría todas las máquinas que me vende Carlos, que son carísimas? Y cualquier cosa tenéis mi correo, tenéis todos los datos y cuando queráis agradeceros vuestra atención. Bueno, vamos a seguir.